coloco acá. Bien. La suma de estos dos vectores no era otra cosa que la diagonal del paralelogramo que se formaba de trazar las paralelas a esos vectores por el final del otro. O sea, si yo quiero sumar el vector b sub 0i y el vector b sub 0x, ¿bien? Son vectores ortogonales, son vectores que forman un ángulo recto porque yo elegí construirlos así. Trazo una paralela por el final de la componente en X, trazo una paralela por el final del b sub 0i, paralela al otro vector, y obtengo un paralelogramo particular. Este paralelogramo particular es un rectángulo. La diagonal de ese paralelogramo es el vector suma. Bien, el vector resultante de la suma de estos dos. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo podría obtener de la suma de estos dos el vector velocidad. ¿Y por qué me conviene? Porque nosotros sabemos que si sumamos vectores en la misma dirección, todo es más fácil de trabajar. ¿Bien? Así que, ¿qué nos pasa acá? ¿Cómo obtenemos la medida de la componente? La medida de la componente del vector velocidad inicial en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Esta construcción particular nos dice que es un triángulo rectángulo. Y nosotros para los triángulos rectángulos conocemos las funciones trigonométricas. Si yo este ángulo lo llamo phi, yo sé que el coseno de phi es el cociente entre la medida del cateto adyacente y la medida de la hipotenusa. Y sé que el seno de phi es el cociente entre la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo? Es el cateto que toca el ángulo, ¿bien? Que lo está tocando ahí, es el que yo llamé b sub 0x, la componente del vector b sub 0 en la dirección del eje X. ¿Y quién es la hipotenusa? Y la hipotenusa es la medida del vector b sub 0, la medida del vector velocidad inicial. Bien, si yo quisiera obtener la componente del vector velocidad inicial en la dirección del eje X, tendría que multiplicar en ambos miembros por b sub 0, lo que a veces decimos mal, pasamos multiplicando, ¿no? Eso en la facultad no se puede decir. Multiplicamos en ambos miembros por b sub 0 y de este b sub 0 dividido b sub 0 me queda 1, que es el elemento neutro de producto, y en este me aparece b sub 0 coseno de phi. Acabo de obtener la componente del vector en la dirección del eje X. Y en la dirección del eje Y, ¿qué me va a pasar? Lo mismo. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el cateto que mira y no toca el ángulo, el que se opone. Es la componente del vector b sub 0 en la dirección del eje Y. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa no es otra que la medida de b sub 0. Bien, ¿y cómo obtengo entonces la componente en la dirección del eje Y? B sub 0 por el seno del ángulo. O sea que yo puedo obtener las componentes de la velocidad según el ángulo que me indiquen, según el problema, ¿no? Por trigonometría, teniendo en cuenta que la suma de dos vectores no colineales, ¿no? Me da la diagonal de ese paralelogramo. Bien, dicho esto, vuelvo acá. ¿Cómo me quedan, según este sistema de referencia, esas componentes? El sistema de referencia que está acá en la imagen es el sistema de referencia que elige el libro, que elige el CIARS, para resolver, para trabajar este tema. Pone el 0 en el suelo para el eje Y y el 0 en la partícula para el eje X. Bien, entonces en este sistema de referencia, donde los ejes crecen hacia la derecha, el eje X, y es positivo hacia arriba para el eje Y, ambas componentes que tienen el mismo sentido que el eje
que el sistema de referencia positivo, nos quedan de carácter positivo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con el lanzamiento ese que yo les decía, por ejemplo, sobre una mesa, ¿no? Hay un objeto que se está moviendo en la mesa y en un momento se termina la mesa. Bien, ¿qué nos pasa acá? Bien, de nuevo, si yo lo pensara matemáticamente, la componente de la velocidad en la dirección del eje X no es otra cosa que de la medida de la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma el vector con el que estoy lanzando, la dirección con la que estoy lanzando el objeto y el eje positivo de las X, el coseno de 0. ¿Bien? Y el coseno de 0 ustedes saben que es 1. ¿Bien? Y 1 es el elemento neutro del producto. Así que esto no me da otra cosa que la velocidad inicial. La componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y, yo la podría obtener como el producto entre la velocidad inicial y el seno del ángulo que forma la dirección del vector velocidad inicial con el eje positivo de las X, que es el seno de 0 grados. Y el seno de 0 grados, ustedes saben que es 0. Y 0 por cualquier número es 0. Profe, Así, una pregunta. sí. ¿Por qué no está la componente de la velocidad I ahí? ¿No Bien, tendría que porque tener este es también? el ejemplo. Este ejemplo es el que jugamos cuando jugamos al fútbol. Pateo la pelota y queda Sí. en el aire. Este ejemplo es, por ejemplo, lanzo un autito sobre la mesa y se me acaba la mesa. El autito tiene una componente de la velocidad inicial en la dirección del eje X. ¿Bien? Tiene una componente, pero no en la dirección del eje Y. En el momento que se desprende, en el instante que se desprende de la mesa, ya no hay más mesa. La componente de la velocidad en la dirección del eje Y era 0, no se estaba moviendo en la dirección del eje Y. Sí, en la dirección del eje X. Entonces, matemáticamente lo vemos así, pero físicamente vos lo que decís es, en el instante que deja de estar apoyado en la mesa, nosotros vemos la acción gravitatoria, ¿bien? Lo tira, el autito se va hacia el suelo. En ese instante inicial, donde se desprendió de la mesa, la componente de la velocidad inicial, no hay nada que inicialmente lo tire hacia abajo al autito, porque venía moviéndose en la dirección del eje X. Bien, puedo decir el autito, puedo decir un avión que suelta una caja humanitaria, de ayuda humanitaria, viste que por ahí se da, que van los aviones en vuelo con una velocidad horizontal y sueltan una caja. Cuando sueltan la caja, esa caja inicialmente no tiene, es nula la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y. Sí tiene la componente de la velocidad del avión, o sea, sí tiene la velocidad inicial del avión en el momento en que la sueltan. Ahora, ¿me entendiste cómo es el ejemplo? Son 3 formas de lanzar un objeto en el plano. Una es cuando juego al fútbol, por ejemplo. La otra es un autito que se desprende de la mesa, que venía moviéndose. Y la otra es lanzar algo vertical, no verticalmente, oblicuamente hacia abajo. Bien, son las 3 formas que a mí se me ocurren, que son posibles, de lanzar un objeto en el plano. La primera la analizamos. La segunda, ¿qué nos pasó con la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y? Es nula. ¿Por qué? Y porque Ah, en pero el... es nula al principio, digamos. Sí, señor. ¿Qué pasa después? Actúa la fuerza de la aceleración gravitatoria. Muy bien, sí, señor. Al principio es nula, después no hay forma que describa el Claro. movimiento parabólico. Eso Muy bien. es lo que quería Inicialmente preguntarle es yo, nula. profe. Sí, señor, inicialmente es nula. ¿Qué pasa con el ejemplo? Con el ejemplo en donde lo lanzo oblicuamente hacia abajo. Bien, nos pasa similar, ¿no? Tengo que descomponer la velocidad en la dirección del eje X y del eje Y. Ya vi cómo sacaba esas medidas de las componentes y el signo de esas componentes, en este caso en particular, con este sistema de referencia, no con otro, con este, donde tiene el eje positivo hacia arriba,
La componente en la dirección del eje X me queda positiva y la componente en la dirección del eje Y me queda negativa. ¿Por qué me queda negativa? Porque se opone a lo que considere positivo. ¿Bien? Bien. Entonces, con este sistema de referencia con el que trabaja el libro, eje Y con el 0 en el suelo, vertical hacia arriba, positivo hacia arriba, el eje X horizontal hacia la derecha, positivo hacia la derecha. Con este sistema de referencia nosotros describimos el movimiento de una partícula en una trayectoria parabólica. Ya me había adelantado el compañero que, ¿por qué se mueve en esta trayectoria parabólica? En principio tengo una componente de la velocidad en la dirección del eje X que hace que se desplace en la dirección del eje X. Pero no habría trayectoria parabólica si no hubiese una acción que lo estuviese llevando a la partícula hacia el suelo. Nosotros estamos viendo acá la representación gráfica de la aceleración de la gravedad sobre cada una de estas partículas. Podemos representar a la aceleración de la gravedad por medio de esa flechita de color azul, indicando que es una magnitud vectorial que es vertical hacia el suelo. Bien, nosotros dijimos que despreciábamos la curvatura terrestre, que considerábamos que la medida de la aceleración de la gravedad era constante. Entonces, si tenemos que representar a la aceleración de la gravedad en esa trayectoria parabólica, podríamos representarla por medio de esa flechita que está dibujada, de esas flechitas. Bien. Entonces. Profe, ¿me sí. muestran la diapositiva 6? Un toque. Sí, cómo no. Esa era la 6. Listo, ya está. Muchas gracias. No, por favor. Bien, entonces, ¿qué estábamos viendo nosotros? La otra vez que se me rompió la compu. Estábamos viendo un movimiento que puede cambiar, ¿no? Yo podría tener una altura inicial de 0. Lo lanzo desde el suelo. A ver, establecer, ¿me deja el 0? No me deja el 0. Bien, ahí está. Podría tener una velocidad inicial de 0. Podría cambiar la rapidez con la que lanzo. Bien, podría modificar el ángulo de inclinación del lanzamiento. ¿Qué vamos a ver que no está en las ecuaciones? Vamos a ver que no está en las ecuaciones la masa. Pero lo que nosotros vamos a estudiar es ese movimiento del proyectil en el plano, que se mueve tanto en la dirección del eje Y como en la dirección del eje X, y que para nosotros es más simple descomponer el movimiento en dos direcciones. Bien. A ver acá que me mostraba. No, esa va después. Bien. Entonces, vuelvo con el PowerPoint. Voy a la 8, a la 9. Me voy a saltar la 8. Acá. Bien. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos que si no hay acción, despreciamos todo rozamiento con el aire. Todo rozamiento con el aire. No hay una acción que modifique mi situación en la dirección del eje X. Por lo tanto, la aceleración en la dirección del eje X es 0. Bien, la componente de la aceleración en la dirección del eje X es 0. ¿Qué me está indicando? ¿Qué tipo de movimiento conozco yo que tiene aceleración igual a 0 y que sea en una sola dirección? Conozco el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué me pasa en el eje Y? En la dirección del eje Y, la medida de la componente de la aceleración del movimiento en la dirección del eje Y es la medida de la aceleración de la gravedad. Si considerara un movimiento rectilíneo cuya aceleración es constante a lo largo de todo el movimiento, yo estaría en presencia de algo que también ya estudiamos, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, entonces me salteo la 10 un ratito. ¿Qué vamos a evaluar nosotros? Vamos a estudiar este movimiento en el plano que tiene una trayectoria parabólica, donde la componente de la velocidad en la dirección del eje X está representado acá con esa flechita de color celeste, salvo la de acá arriba que es naranja. ¿Bien?
la componente de la velocidad en la dirección del eje X no cambia a lo largo de todo el movimiento. Yo podría pensar entonces que el movimiento en la dirección del eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en la dirección del eje Y, ese movimiento se ve afectado por una aceleración constante que en principio se opone al movimiento y que después está a favor. Habíamos estudiado nosotros que cuando la aceleración se oponía al movimiento, lo que hacía era disminuir la medida de la velocidad. Ven como la flechita de color verde, que representa la componente de la velocidad en la dirección del eje Y, se va haciendo cada vez más chiquita hasta que alcanza la altura máxima y en esa altura máxima se hace cero. Bien, la va disminuyendo, va en contra de la aceleración de la gravedad del movimiento, la va disminuyendo hasta hacerla cero. ¿Qué me pasa posteriormente? Bueno, posteriormente ya está en cero la componente de la velocidad en la dirección del eje Y. Ahora, ¿qué me pasa? Lo mismo que me pasaba en la caída libre. La aceleración de la gravedad está a favor del movimiento. Me aumenta la medida de la velocidad porque está a favor del movimiento. Yo veo esas flechitas verdes, las veo cada vez más grandes. ¿Qué me pasa en particular en la altura máxima? Ahí, en el vértice de la parábola. Particularmente, yo veo que tengo la velocidad más chica que puedo tener en ese movimiento. Pero ojo, esa velocidad no es cero. ¿Bien? Error de la evaluación que se suele ver que cometen. Poner cero la velocidad acá arriba. No es cero la velocidad acá en la altura máxima en un movimiento parabólico. Lo que es cero es la componente de la velocidad en la dirección del eje Y. ¿Bien? Esa componente es cero, no la velocidad. La componente de la velocidad en la dirección del eje X se sostiene, es constante a lo largo de todo el movimiento. Entonces, yo les muestro. Que la aceleración es cero ahí en la punta. La aceleración tampoco es cero. Dios agarra y apaga la aceleración de la gravedad en algún momento. No. Yo digo Dios, lo que sea, ¿no? No, siempre es la misma. Siempre va vertical hacia abajo. ¿Bien? Siempre hay... La BI sería cero. La BI sería cero, exactamente, no la gravedad. Entonces, ¿yo qué les prometí? Yo les prometí que con las mismas 3 ecuaciones que habíamos estudiado al principio, resolvíamos todo. Así que vamos a intentar, voy a intentar comprometerme con esto que les prometí. Yo les dije que podíamos estudiar a la posición de una partícula, ¿bien? En el plano, y bueno, tendré dos componentes, la X y la Y. Bien, ¿qué me pasará con la componente en X? Es la posición inicial más la velocidad inicial en esa dirección por el tiempo, más un medio de la aceleración en esa dirección por el tiempo al cuadrado. ¿Qué me pasa con la componente en la dirección del eje Y? Es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo en esa dirección, más un medio de la aceleración en esa dirección por el tiempo al cuadrado. En particular, si dijimos que despreciamos el rozamiento con el aire, esta aceleración es nula y esta tiene como medida, vieron que le pongo las rayitas, tiene como medida la medida de la aceleración de la gravedad. Bien, podrá ser positiva cuando el sistema de referencia sea vertical hacia abajo, o podrá ser negativa cuando el sistema de referencia sea vertical hacia arriba. Pero como medida, tiene la medida de la acción de la gravedad, siempre que estoy, por supuesto, dentro del campo terrestre, si no tendrá la gravedad en otro lugar. Bien, ¿qué me pasa con las componentes de las velocidades? Ya las calculé, ya vi que, por ejemplo, la componente de la velocidad en la dirección del eje Y no era otra cosa que
la medida de la velocidad en esa dirección por el seno del ángulo que formaba el vector que representa la velocidad con el eje positivo de las X. O sea que con esas ecuaciones yo describiría el cambio de la posición con el tiempo para ese proyectil que se está moviendo en el plano. ¿Qué me pasa con la velocidad? De nuevo, pensamos a este movimiento descompuesto en dos direcciones. Uno en la dirección del eje X y el otro en la dirección del eje Y. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Nosotros que decíamos que la velocidad era igual a la velocidad inicial en la dirección en la que estamos trabajando más la aceleración en esa dirección por el tiempo. En este caso particular, donde despreciamos el rozamiento con el aire, la aceleración en la dirección del eje X es 0 y la componente de la aceleración en la dirección del eje Y es la aceleración de la gravedad. Bien. Ya con esto, nosotros podemos estudiar el movimiento en el plano de este proyectil. Les voy a escribir... Profe, sí. hay un compañero queriendo entrar a la clase. Pero yo no tienen sala de espera. Tiene que poder entrar. Decirle que vuelva a probar. ¿Podrás? Porque desconozco por qué no puede, porque no hay sala de espera. ¿Están entrando al link correcto? ¿Se lo pueden mandar? Gracias, chicos. Bien. Entonces, yo les prometí que con esto que no nos estudiábamos más que estas ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2, y yo les dije, si tenían ganas, la otra que podemos usar es esta. Bien, cuidado que no le pongo dirección, bien, porque voy a trabajarla en general, ¿no? Pero ahí, ojo, que sí, en realidad. Bien, me voy de nuevo con estas dos. Pienso en el movimiento en el plano que estaba trabajando. Pienso en el movimiento en el plano que estaba trabajando, me vengo para acá un minuto y digo, si pongo el eje positivo hacia la derecha y el eje positivo hacia arriba, bien, pongo mi sistema de pongo mi sistema de referencia, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha. Bien. Y pienso en un objeto, bien, que voy a lanzar desde el 0 del sistema de referencia. Eso es lo que plantea Sears para estudiar el movimiento. Nosotros sabemos que ese objeto va a describir una trayectoria parabólica, donde se va a ver afectado por la aceleración de la gravedad. En este caso, la aceleración de la gravedad se opone a lo que consideré positivo en mi sistema de referencia. Entonces, ¿cómo adecuaría estas ecuaciones para este sistema de referencia en particular? Bien, diría entonces, ojo acá, que voy a trabajar en este sistema de referencia particular. Cambio el color porque no es para todo, es solamente para este sistema de referencia. Si pudiera, ahí está. Digo, posición inicial. Y en esta situación la posición inicial es 0, porque puse el 0 donde comienza el movimiento de la partícula. Lo empiezo a estudiar ahí. Bien, podría haberlo puesto donde se me antoje, pero ahora lo puse ahí. Más la velocidad inicial en la dirección del eje X. Nosotros ya la vimos antes, que la podíamos calcular como el producto entre la velocidad y el coseno, por el tiempo. Este término no está, ¿bien? Dijimos que despreciamos la acción del aire en el movimiento de la partícula. Ahora posición inicial, 0, más la velocidad inicial en esa dirección. Dijimos que para el ángulo dado entre el eje positivo de las X y la dirección del lanzamiento, podemos calcularla de esta forma. Más un medio, pero ojo acá, porque la aceleración en este sistema de referencia
me queda menos g, ¿bien? Por el tiempo al cuadrado. Si yo hago esto, si yo hago esta consideración de poner el sistema de referencia ahí, nos quedan las ecuaciones que ustedes ven acá. Bueno, ahí no le puso 0 en la velocidad inicial, pero nos quedan esas ecuaciones que, en la posición inicial. Nos quedan estas ecuaciones que tenemos acá, donde tenemos la posición inicial más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, y bueno, y esta en la dirección del eje. ¿Tenemos que aprender nuevas ecuaciones? No. Tenemos que usar las que ya sabemos y adecuarlas a nuestro sistema de referencia. En este caso, la componente de la velocidad en la dirección del eje X es la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje X. Esta componente no cambia, porque no hay aceleración en la dirección del eje X, es constante, siempre es igual a esto. Esto es constante, no se modifica en todo el movimiento. ¿Qué me pasa para la velocidad en la dirección del eje Y? Es la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y, ojo el piojo, que con este sistema de referencia la componente de la aceleración es menos g, ¿bien? Así que ahí me queda, ojo acá, que acá me va a quedar menos g, porque elegí el sistema de referencia positivo hacia arriba. O sea, no tengo que estudiarme ecuaciones nuevas. Lo que tengo que pensar es al movimiento descompuesto en dos direcciones, en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. ¿Y qué pasa en cada una de esas direcciones? Y analizar esas variables de estudio del movimiento en función de esa descomposición en dos direcciones. Y así obtenemos esas ecuaciones que obtiene Sears, que no me tengo que aprender de memoria. No me las tengo que aprender de memoria, las puedo obtener. ¿Qué hace el libro? El libro les cuenta cómo obtengo el tiempo para alcanzar la altura máxima. Siempre con el sistema de referencia ahí, el 0 en el suelo y el 0 en la partícula donde lanzo la partícula. ¿Bien? ¿Cómo obtengo en ese sistema de referencia el tiempo que demora la partícula en alcanzar esta altura máxima? Bien, yo no tengo ese tiempo, lo quiero calcular. ¿Cómo haría para calcularlo? Bien, podría, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Podría pensar que la velocidad en la dirección del eje Y, la componente de la velocidad en la dirección del eje Y en la altura máxima es 0. Yo podría decir que la componente de la velocidad en la dirección del eje Y en la altura máxima, qué sé yo, le pongo en el punto 1, vamos a ponerle el punto 1, en la altura máxima es igual a la velocidad inicial, que la puedo calcular, menos con este sistema de referencia, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y este tiempo no es cualquier tiempo, es el tiempo que demora la partícula en recorrer el camino desde que sale hasta que alcanza la altura máxima. Bien, ese tiempo en el que alcanza la altura máxima, yo lo puedo despejar fácilmente. ¿Por qué? Porque sé que la componente de la velocidad en la altura máxima es 0. Si no, no sería la altura máxima. Entonces, resto en ambos miembros el término de la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y, resto en ambos miembros, divido en ambos miembros por menos g, y puedo despejar entonces, puedo encontrar el valor entonces del tiempo que demora la partícula en alcanzar la altura máxima. Ustedes ven ahí, yo no les mentí, este es el tiempo que demora la partícula en alcanzar la altura máxima. ¿Cómo lo deduje? Y tuve que poner un sistema de referencia a partir del cual iba a estudiar este movimiento. No puedo hacerlo sin fijar un sistema de referencia. Lo otro que puedo determinar es, ¿dónde está esa altura máxima?
¿dónde está esa altura máxima? Puedo hacerlo de varias formas. Una de ellas, hay varias, una de ellas es tomar este valor del tiempo que ya encontré y introducirlo en la ecuación en la dirección del eje Y. Bien, tomar el valor del tiempo y colocarlo en la ecuación de la posición en la dirección del eje Y. Esta sería una forma. Bien, una forma de encontrar la altura que alcanza la partícula, bien, podría ser esta. ¿Qué otra forma podría ser? Con la de la velocidad al cuadrado, porque la velocidad en la altura máxima en la dirección del eje Y es 0. La velocidad inicial al cuadrado la puedo calcular en la dirección del eje Y. Cuidado con la aceleración, que es negativa, y bueno, y el delta I sería el I en la altura máxima, que es el que quiero averiguar, menos el I de la posición inicial, que con este sistema de referencia es 0. ¿Bien? O sea, también la podría despejar de esa, pero si utilizo esta, que es la que por ahí tiene el Sears en la deducción que hace, puedo encontrar que, espérenme que corro todo, puedo encontrar que la altura máxima es esta cosa que yo tengo acá. Y me la tengo que acordar de memoria, pero ni loca. ¿Cómo lo obtengo? De cualquiera de las dos formas que vimos. ¿Bien? La puedo obtener reemplazando en la ecuación de la posición o me puedo ir a la de la velocidad al cuadrado. No hay problema. ¿Qué obtengo? Y obtengo una altura máxima referida al nivel del suelo, desde donde lancé la partícula. ¿Bien? Ojo, porque si uso ecuaciones a tontas y a locas sin saber cómo se obtienen, el resultado del trabajo va a ser malo. ¿Bien? Lo que yo les recomiendo no estudiarse estas ecuaciones de memoria, sino para cada problema en particular, encontrar la altura máxima o el tiempo que tarde en llegar hasta esa altura, o como vamos a ver ahora las otras variables que analiza CIAT para este tiro oblicuo. No estudien fórmulas que están resueltas para un marco particular, ¿bien? Para un sistema de referencia particular, porque pueden meter la pata. Entonces, ya hemos calculado la altura máxima en principio era esta bala de cañón que sale proyectada hacia el payaso, ¿no? Bien, ¿qué me pasa si yo en vez de querer encontrar el tiempo que tarda la partícula en llegar a la altura máxima, quiero encontrar el tiempo que está la partícula en el aire? Bien, que se suele llamar tiempo de vuelo. El tiempo que está la partícula en el aire, desde donde sale hasta que vuelve a llegar al mismo nivel. Entonces, si esto es una parábola, y el tiempo que encontré acá es el tiempo en el que alcanza la altura máxima, que es el vértice de la parábola, me está dividiendo a la parábola en dos, el otro tiempo que falta, para que sea el tiempo de vuelo, es un tiempo igual. O sea que para cualquiera, el tiempo de vuelo, considerando, cuidado, o tiempo de la partícula en el aire, considerando el tiempo del vuelo como el tiempo en hacer el recorrido de un mismo nivel en I a un mismo nivel en I. Parte de un nivel en I y vuelve a ese nivel en I. Ese sería nuestro tiempo de vuelo. No es otra cosa que 2 veces ese tiempo T1 que obtuvimos antes. Y si nos vamos al PowerPoint o al libro, vemos que lo que se hizo fue multiplicar por 2, fue multiplicar por 2 este tiempo, ya lo perdí, ¿dónde estoy acá? Este tiempo que tenía acá, el tiempo en llegar a la altura máxima, multiplicado por 2, me da el tiempo de vuelo. Bien, ahora, si yo quiero encontrar lo que se llama alcance de la partícula, bien, ¿qué sería el alcance del proyectil? El alcance del proyectil es la medida del segmento que va
desde donde sale el proyectil hasta un mismo nivel. O sea, el proyectil recorre la parábola, sería equivalente al recorrido en el tiempo de vuelo. Sale de una determinada altura y vuelve a esa determinada altura. Ojo, el piojo, que si esto fuera un precipicio y el proyectil cayera por el precipicio, acá la cosa cambia, eso no se llama alcance, ¿eh? El alcance, el libro lo define como la distancia que va desde donde sale el proyectil hasta donde llega, siempre en un mismo nivel. Entonces me voy a mi dibujito y digo, lo que tengo que encontrar es esto. Y a esto le llamo alcance, no es otra cosa que lo que recorrió la partícula en la dirección del eje X. Si es lo que recorrió en la partícula en la dirección del eje X, che, yo esto ya lo sé cómo se hace. Vengo acá, escribo esto, y acá, ¿qué digo? Acá era 2 veces el tiempo que tardaba en llegar a la altura máxima, o sea, es 2 veces la velocidad inicial por el seno de phi sobre g. O bien, vuelvo a despejar acá y lo introduzco acá. No hay ningún problema. Si yo acomodo un poquito esto, el 2 lo pongo primero, la velocidad inicial al cuadrado, ¿bien? Por el coseno de phi por el seno de phi sobre la aceleración de la gravedad. Bien, hay una identidad trigonométrica que yo no sé si ustedes ya han llegado a estudiar, que es el producto del coseno por el seno de un mismo ángulo. El coseno por el seno de un mismo ángulo es 2 veces el seno. Bien, 2 veces eso. 2 veces eso es 2 veces perdón, voy de nuevo, lo dije mal. 2 veces el producto del seno por el coseno de un ángulo es igual al seno del doble de ese ángulo. Ahora lo dije bien, lo dije mal por apurado. Bien, entonces, si ustedes llegaron a estudiar esa identidad trigonométrica, que seguramente la tienen en una tabla, ya la conocen y saben de lo que estoy hablando. Si no, ya les falta poquito para que la vean. Está en una tablita de identidades trigonométricas que seguramente si están usando el Stewart o, no me acuerdo, ¿cuál es el que usan en el sistema? No me acuerdo. Bueno, el libro que estén usando de análisis, seguramente que esta tablita la tienen al final en un apéndice. ¿Bien? Es una identidad trigonométrica. Para esto el CIAR entonces encuentra que el alcance así definido como la distancia que va desde donde lanzo hasta donde llego cuando alcanzo el mismo nivel, es eso que tengo ahí. Obviamente, no me lo tengo que estudiar de memoria, de tanto usarlo me lo acuerdo, pero no me lo tengo que estudiar de memoria. ¿Por qué no me lo tengo que estudiar de memoria? Pues si no me costó nada hacerlo. No me costó nada hacerlo. Lo que hice fue despejar el tiempo en una ecuación e introducirlo en la otra. No me costó nada. Me conviene siempre trabajar con lo que más conozco. Bien, entonces, vimos las variables fundamentales de análisis. El tiempo de vuelo, el tiempo que demora la partícula en llegar a la altura máxima, cuál es esa altura máxima, cuál es el alcance de ese proyectil, y entonces ahora, con esta ecuación, analizo el alcance del proyectil. Con esta ecuación, así más fácil. Analizo el alcance del proyectil. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese proyectil a medida que voy lanzando con diferentes ángulos? Vamos a conservar la rapidez. Yo lanzo con la misma rapidez, pero con distintos ángulos. Bien. En particular, para el ángulo de 45 grados, 2 veces el ángulo de 45 grados es 90. Y el seno de 90 grados, ustedes saben que es 1. Y 1 es el valor más grande que puede asumir una función seno.
si asume el valor más grande de esta función para 45 grados, siendo esa rapidez que yo les dije que la dejábamos igual, y la aceleración de la gravedad de la Tierra, entonces encuentro que el alcance más grande, que esta ecuación se hace lo más grande que se puede hacer para un ángulo de lanzamiento de 45 grados. Bien, ¿qué me pasa para los otros ángulos? Y para los otros ángulos describe siempre trayectorias parabólicas, pero siempre con un alcance inferior al alcance que tiene la partícula para un ángulo de 45 grados. ¿Qué me pasa? Ustedes no sé si llegan a ver la curva roja y la curva verde. ¿Qué me pasa con los ángulos complementarios? Recuerden que un ángulo complementario era un ángulo que sumado al otro les daba 90 grados. Espérenme. ¿Qué me pasa para los ángulos complementarios? Entonces acá les busqué un videíto, lanzo la partícula con 15 grados, se me va lejos, lanzo con 30, se me va más lejos, lanzo la partícula con un ángulo de 45 grados y se me va lo más lejos que se me puede ir. Lanzo una partícula con un ángulo de 60 grados, se eleva más la partícula, pero fíjense que llega al mismo lugar que llegó con el ángulo de 30. Lanzo la partícula con un ángulo de 75 grados y vuelve a llegar al mismo lugar que con el ángulo de 15 grados, que es con su complementario. O sea, si lanzo la partícula con diferentes ángulos, el alcance máximo lo obtengo cuando la lanzo con un ángulo de 45 grados. Y para ángulos complementarios, el alcance es el mismo. Bien, es lo mismo lo que recorre en la dirección del eje X si lanzo la partícula con un ángulo de 15 grados que con un ángulo de 75 grados. Bien. Bueno, ahora vamos a ver. Espérenme. Ay, se me activó algo. Espérenme. Se me activó algo que no quiero. Ahí está. Bien. Nos veníamos por acá. Entonces, yo los invito a ustedes a que resolvamos un problema que nos vamos a intentar. Para que los 60 estemos de acuerdo, vamos a trabajar con el mismo sistema de referencia. Pero bueno, ustedes saben que pueden poner el sistema de referencia donde se les antoje. No sería muy inteligente poner el sistema de referencia en la mitad del lanzamiento, ¿bien? Pero bueno, nada nos impide que lo hagamos. Bien, entonces yo les voy a pedir que ustedes calculen, lo hacemos entre todos, ustedes calculen cuál es el tiempo de vuelo de una partícula que se lanza con una rapidez de 20 metros por segundo y una inclinación con respecto al eje positivo de las X de 45 grados. Voy de nuevo. Nos vamos a inventar un problema, ¿bien? Que vamos después a revisar con el simulador, ¿bien? Nos vamos a inventar un problema que dice que tengo una rapidez inicial de la partícula de 20 metros por segundo. ¿Saben qué? Les voy a cambiar el ángulo. Vamos a poner otro ángulo. Vamos a decir que el ángulo que forma la dirección del lanzamiento con el eje positivo de las X es de 30 grados. Bien. Y lo que quiero que calculemos es el tiempo de vuelo, el tiempo que demora la partícula en ir de un mismo nivel al mismo nivel en este problema que nos acabamos de inventar. Bien, yo pateo una pelota, pateo la pelota, esta pelota está en el suelo y yo quiero que me digan
qué tiempo estuvo la pelota en el aire. Bien, desde que se despegó de mi pie hasta que volvió al suelo. Para eso dijimos, nos vamos a poner todos de acuerdo porque somos muchos. Así trabajamos parecido. Nos vamos a poner todos de acuerdo. Vamos a poner el 0 en la posición inicial de la pelota, en la dirección del eje Y y en la dirección del eje X, con el eje Y creciendo hacia arriba y el eje X creciendo hacia la derecha. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el tiempo que estuvo en el aire la pelota? Fijo el sistema de referencia, escribo los datos en función de ese sistema de referencia. Uno de los datos que tengo es la posición inicial de la pelota. Inicialmente la pelota, ¿cuál es su posición inicial en la dirección del eje X? ¿Cuál es la posición inicial de la pelota en la dirección del eje X? Del origen, del 0,0. 0, perfecto, el 0,0, muy bien. ¿Cuál es la velocidad inicial de la pelota en la dirección del eje X? O sea, la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje X. Me olvidé poner el cerito, inicial. Dijimos que hacíamos la medida de la velocidad. Yo acá tengo miedo. Ahí está. 17,32. Bien, perfecto. ¿Qué hizo el compañero? Dijo, voy a hacer los 20 metros por segundo que me dijo la profe en este ejemplo por el coseno de 30 grados. El coseno... Esperame un cachito que estoy pensando. El coseno de 30 grados es 1/2. No, tenés razón vos, raíz de 3 sobre 2. Perdón. Raíz de 3 sobre 2, perdón. Sigo. La componente de la velocidad en la dirección del eje Y, en la velocidad inicial, por el seno 3. Este es 1/2. Bien, este sí me da 10 metros por segundo. Esta me da 17 y algo, me dice el compañero. Ojo, que tengo que ver ahí. Bueno, ¿qué me pasa con la aceleración del sistema, que es constante? La componente de la aceleración en la dirección del eje X es 0, la componente de la aceleración en la dirección del eje Y con este sistema de referencia, en donde la aceleración de la gravedad se opone al sentido positivo en esa dirección, me queda menos G. Ya tengo los datos del problema. ¿Qué puedo decir yo? Puedo decir, se me ocurre, ¿no? Una de las formas de encontrar este tiempo de vuelo podría ser planteando la posición final. ¿A dónde llega la pelota? ¿Dónde llega la pelota? Y en la dirección del eje X no me lo piden. ¿Qué me pasa en la dirección del eje Y? En la dirección del eje Y digo que es la posición inicial más la velocidad inicial en esa dirección por el tiempo, más 1/2 de la aceleración en esa dirección por el tiempo al cuadrado. En particular, para este movimiento, la posición inicial es 0, porque puse el 0 del sistema de referencia en donde estaba la pelota. La velocidad inicial ya la calculamos, me la dijeron ustedes, por ahí, es la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje. La aceleración en este sistema de referencia nos quedó menos G. Y la posición final, si vuelvo al mismo lugar en el eje Y, esta también es 0. Bien, entonces, ¿qué hago? Podría decir, resto en ambos miembros la velocidad, la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y por el tiempo. Escribo acá el segundo término de esa ecuación. Y ahora, ¿qué hago? Multiplico en ambos miembros por -1. No pierdan de vista que yo quería encontrar el tiempo de vuelo. Multiplico en ambos miembros por 2. Divido en ambos miembros por G. Bien,
Y por último, podría haberlo hecho antes, de salame lo hice, divido en ambos miembros por t. ¿Por qué puedo dividir por el tiempo? Porque el tiempo cero, en el tiempo cero, obviamente la partícula está en la posición cero, es un tiempo que no quiero, ¿bien? Es un tiempo que no es el que estoy buscando. Puedo dividir por tiempo porque mi tiempo no es cero. Y me queda entonces que el tiempo es 2 veces la velocidad inicial por el seno 30 grados sobre g. Una expresión que a nosotros se nos hace familiar. Bien, se nos hace familiar, me parece, que la vimos hace un ratito. Bien, esto no es otra cosa que el tiempo de vuelo. ¿Qué me queda? Reemplazar. B sub 0 por el seno de 30 grados era 10 metros por segundo. Por 2 me queda los 20 metros por segundo dividido G, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, metro dividido metro se me va. Dividir por 1 sobre segundo cuadrado es lo mismo que multiplicar por el segundo al cuadrado. Bien, estoy en diferentes niveles, voy a meter la pata. O sea que uno de estos se me va con uno de estos y me va a quedar el tiempo en segundos. No quiero confundirlos, se los voy a poner acá. Dividir por 9,8 es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 9,8. Acá me queda el metro y acá me queda el segundo. Entonces yo lo que hice fue esto. Bien, no lo hice claramente, me disculpo. Bien, pero lo que hice fue esto. Entonces, ¿está bien que el tiempo se mida en segundos? Perfecto, está perfecto que el tiempo se mida en segundos. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? Hago la cuentita. 20 dividido 9,8. Bueno, si estamos en un... Yo me inventé el problema. Si estamos en un problema que es parte de la guía, cuidado con el número de cifras significativas, ¿no? No es lo mismo que yo acá haya puesto 20, que haya puesto 20,0, que haya puesto 30,0. ¿Bien? Tengan cuidado con el número de cifras significativas. Pero estamos más o menos resolviendo el problema. Ahora les propongo... Bueno, acá está Francia. Pero mira, pasa 125 metros cuadrados, tiene 3 dormitorios y una cochera. Hay alguien que está con el micrófono abierto, gracias. Bueno, sigo. Profe. Sí. Una pregunta. Yo no entendí qué hizo en el ejercicio de recién cuando hizo VOX, velocidad inicial X, velocidad inicial en Y. En el de recién, ese que me inventé. Ajá. Bien, aguantame que lo buscamos porque no sé. Aguantame que lo buscamos. Profe. Sí, mi amor. Yo tengo una duda. ¿Por qué usted dijo que el tiempo era 2 veces por la velocidad inicial en I, por el seno del ángulo sobre la gravedad, cuando antes había dicho que el tiempo era eso, pero sin multiplicarlo por 2? ¿Por qué lo multiplicó por 2? Porque ojo que sí, primero le respondo a Alan y después te respondo. De acá, sin el 2, acordate eso es que tiempo. Es el tiempo en alcanzar la altura máxima. Claro. Ese es el tiempo en la altura máxima. Y ojo, que el problema que me inventé te pedía el tiempo que tardaba en salir de acá y en llegar de nuevo al 0. No es el de la altura máxima, es el doble. Lo multiplicó ahí. Ah, exactamente. En realidad no me la sé de memoria. En realidad no me la sé de memoria. Lo que hago es obtenerla. Y al obtenerla, me aparece el 2. Y si me entró la duda, che, ¿por qué está este 2? No me gusta nada. Si me entró la duda, digo, pucha, si esto se parece al tiempo que alcanza la altura máxima, y tiene que ser exactamente el doble, ¿no? El tiempo que hace la mitad de la parábola. Exactamente. Bueno, ¿quién me había preguntado que me olvidé? ¿Quién me había preguntado que habíamos hecho? Sí. Lo de la velocidad inicial, ¿qué hizo en velocidad inicial X y velocidad inicial Y? Eso. Esto de acá, ¿por qué me queda así? Vos acordate. Bueno, la velocidad, que no lo escribí acá, la velocidad inicial en la dirección del eje X es la velocidad de la partícula en la dirección del eje X, es constante, no cambia, no hay acción que la modifique. En la dirección del eje Y, sí, está la gravedad modificándola. Inicialmente
inicialmente, yo lo que te digo es que, a ver si es esto lo que no entendiste, si no, decime, que ese vector yo lo puedo obtener como la suma de dos componentes, una en la dirección del eje X y otra en la dirección del eje Y. O sea, este más este me da este. Bien. Ahora, ¿cómo obtengo la componente esta que tengo acá? Si me dan de dato este ángulo, la medida del cateto opuesto del triángulo que se forma de la Bien. Sí, ya entendí. ¿Sí? Perfecto. Listo, gracias. Bien. No, gracias a vos. Bien. Profe, Sí. ahí la gravedad sería negativa porque la parábola está apuntando hacia abajo, ¿no? No. Vos acordate que los signos de las magnitudes dependen del sistema de referencia. Yo lo que me fijo es para dónde está la flechita del eje Y y para dónde está la flechita de la magnitud que quiero evaluar. En este caso, la flechita del eje Y está para arriba. La magnitud que quiero evaluar está para abajo. Se oponen, quiere decir que entonces me queda negativa en ese sistema de referencia. Fíjate acá, si yo descompongo la velocidad inicial, la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y, me queda la flechita para arriba, coincide, las componentes son positivas. Pero si yo te hubiese hecho determinar con qué velocidad llega al suelo, entonces vos qué me tenés que decir, guarda, la componente de la velocidad en la dirección del eje Y, esa flechita me queda para abajo, se opone a lo que considere positivo. Esa flechita, esa componente me va a quedar negativa. Bien, que yo ya la conozco, es menos 10 metros por segundo, ¿no? Pero, Claro. pero ojo, el signo depende del sistema de referencia. Nosotros vamos a hacer algún problema a ustedes, a lo mejor con Miguel, no sé si este martes, probablemente el martes que viene, ¿no? Pero vamos a hacer algún problema en donde la partícula salga de un plano horizontal, una mesa, una montaña, bien, la terraza de un edificio, y describa esa trayectoria parabólica. Y lo más probable es que ustedes elijan poner el sistema de referencia así. ¿Y por qué lo eligen así? Y lo eligen así porque en general no nos gusta trabajar con los números negativos, no nos gusta de ver nada. Entonces, la aceleración de la gravedad tiene el mismo sentido que el crecimiento del eje Y, pero a su vez, la velocidad, bien, la del eje X no es problema, es constante. Y la del eje Y se va a ir haciendo cada vez más grande y más positiva. Si nosotros hubiésemos puesto, nadie nos prohíbe en ese mismo problema poner el sistema de referencia en el suelo. Nadie nos los prohíbe. Con este sistema de referencia, la gravedad nos queda negativa y las componentes de la velocidad en la dirección del eje Y, a medida que va cayendo, se van haciendo cada vez más negativas. O sea, van aumentando en medida, pero más negativas. ¿Bien? Porque se oponen, la flechita se opone a lo que considere positivo. ¿Ahora sí se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Gracias. No, a vos. Bien, entonces, vamos con el jugador de fútbol. Estaba Messi jugando y patea un penal. Dice que la pelota sale con una velocidad que forma un ángulo de 18 grados con respecto a la horizontal y tiene una medida de 20 metros por segundo. ¿Bien? El módulo, magnitud, intensidad o la rapidez de la pelota es de 20 metros por segundo. En el instante que Messi deja de tocar la pelota, nosotros estudiamos el movimiento. Esa pelota se pone en el aire. En ese instante se desprende del suelo y nosotros ya sabemos que describe una trayectoria parabólica. Bien. 18 grados con respecto al horizontal, 20 metros por segundo la rapidez de la pelota. El punto de penal se encuentra a 11 metros de donde pateé la pelota.
y la altura del arco de fútbol es de 2,4 metros. O sea, nosotros sabemos que si cuando recorrió 11 metros en la dirección del eje X está por encima de los 2,4 metros, listo, fue, ya está. Dice, en el momento en que la pelota es pateada, el arquero se tira hacia un costado y queda imposibilitado de alcanzar la pelota. Determina qué tiempo demora la pelota en pasar por la línea de gol y a qué altura pasará, y eso me va a decir si es o no es gol. Entonces, yo les dije, leo el problema. Es Messi jugando al fútbol, patea un penal. Bien, ya leí el problema. Veo que me piden. ¿Qué me piden? Me piden el tiempo que demora la pelota en pasar por la línea de gol. No es el tiempo de vuelo, ¿eh? No es el tiempo de vuelo, porque la pelota sigue su trayectoria dentro del arco o afuera del arco si no entrara. Y ahí no es el tiempo de vuelo. No me sirve usar la fórmula de memoria. ¿Se dan cuenta? Para el tiempo directamente no podría descomponer la velocidad en X y tratar esos 11 metros como que fuese con esa velocidad constante. Podría ser, sí señor. Sí señor, podría ser. Directamente. Claro, muy fácil. A ver. Leemos el problema, vemos que nos pide, hacemos una representación, ponemos el sistema de referencia. Yo siempre les recomiendo que hagan un dibujito. No importa que sea así lindo, ¿no? Que sea Messi bateando la pelota y el arco de fútbol. Pero sí la pelota y dónde pongo el 0. Eso, por favor, yo les aseguro que van a hacer el problema bien si ustedes hacen bien el sistema de representación, ¿no? La pelota, el objeto que está en movimiento parabólico, para dónde lo van a hacer y para dónde positivo los ejes. Y en función de ese sistema de referencia escribimos la variable. Ahí ya Gonzalo, me parece que era, Gonzalo nos adelantó cómo podíamos hacer para resolver el problema. Para lo cual necesitamos fijar el sistema de referencia y observar las variables en función de ese sistema. Bien. Vamos a trabajar ustedes, nos quedan 20 minutos para hacer el problema, vamos. A ver, yo les escribo acá los datos. Teníamos a Messi, teníamos a la pelota describe una trayectoria parabólica. Yo no sé, bueno, es que tenía que seguir derecho y me quedó horrible. A ver si lo puedo deshacer. Yo no sé dónde está la pelota cuando recorrió 11 metros en la dirección del eje X, que es lo que me decía Gonza un poco, ¿no? Yo la verdad es que no sé si el arco está por encima, no tengo idea. El arco está por encima o no está por encima. Yo lo que tendría que ver es a qué altura está la pelota. Bien, si esa altura es inferior a 2,4 metros, hizo el gol. Por otro lado, nos dice Gonza, si yo puedo averiguar qué tiempo demoró en recorrer 11 metros, ya tengo también el tiempo en el que llega la línea de gol. ¿Bien? No sé si se llama línea de gol, la que llega ahí al arco. No sé cómo si estoy muy mala en el fútbol, en las cosas de fútbol, así que me corrijo. Bueno, ¿cómo patea Messi la pelota? ¿Cómo la patea? La lanza oblicuamente, el ángulo me quedó muy grande, pero bueno, un ángulo que forma 18 grados con la horizontal. Y me dicen además que la rapidez del lanzamiento es de 20 metros por segundo. Ahora, vamos a ponernos todos de acuerdo con el sistema de referencia para no tener 60 problemas diferentes, ¿bien? Pero yo pondría el eje Y, que crece hacia arriba, con el 0 en la pelota, y el eje X, que crece hacia la derecha según el dibujito acá que hice. ¿Bien? Bueno, a ver. ¿Qué hacemos ahora? Gonza medio que nos dio las pistas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sabemos la posición inicial de la pelota? ¿En el eje X y en el eje Y? Claro, 0 en el X, 0 en el Y. Ya la sabemos. Muy bien. ¿Sabemos a qué posición final llega la pelota? En X sí, en Y no. Sí, señor, muy bien. Sabemos que en el X 11 metros y en el Y no tenemos la más remota idea. Le podemos llamar posición Y final. No tenemos idea quién es. No la sabemos. ¿Sabemos las componentes de la velocidad inicial? Las podemos calcular.
¿Cómo las calculábamos? La 20 por el coseno de 18 grados, eso se los dejo a ustedes. 20 por el coseno de 18 grados y 20 por el seno de 18 grados. Estas componentes, ¿qué signo van a tener? La componente en X, ¿qué signo? Positivo. Bien, Positivo, ambas. Positivo las dos. Perfecto. ¿Sabemos la aceleración con la que se mueve esa pelota? Sí. En el eje X, 0. ¿Y en el eje Y? 20 metros por segundo. La aceleración, ojo, la aceleración es la aceleración de la gravedad. Menos G. Exactamente, menos G, o para el que no se acuerda del valor de G, se lo escribo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Bien? Menos G. Excelente. Tenemos entonces posición inicial, la posición final la conocemos a medias, conocemos la velocidad inicial y conocemos la aceleración. Y nos piden el tiempo que tarda desde que la patea, o sea, desde que se le suelta, sale del pie, hasta que llega ahí a 11 metros. Uno de ustedes dijo, si yo pienso en la posición final, en la dirección del eje X, la conozco, es 11 metros. Y yo sé qué ecuación describe la posición. Yo sé que es la posición inicial en esa dirección más la velocidad inicial en esa dirección por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en esa dirección la aceleración es 0, no me interesa, y la velocidad inicial es, la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje X es siempre la misma. Bien, entonces, ¿quién es la posición inicial según nuestro sistema de referencia en la dirección del eje X? Dijimos que era 0. ¿Quién es la velocidad inicial? Y tenemos que hacer la cuentita, ¿no? 20 metros por segundo por el coseno del ángulo que forma la velocidad con la que pateo la pelota, con el eje positivo de las X, por el tiempo ese que tarda en llegar a esos 11 metros, ¿no? Yo hasta el principio del arco. ¿Se llama línea de gol eso? ¿Alguien me desburra? Bueno. No sabes. ¿Sí? No sé si tiene un nombre. No sabes Claro. si tiene nombre. Gracias, Renzo. Raya. Raya. Sí. Raya del arco. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo despejo el tiempo? Que al final es lo que me piden en primera instancia, me piden el tiempo. Divido en ambos miembros por este valor. Cuidado, cuando hacen la cuentita en la calculadora, de poner paréntesis, cuando hacen 20 por el coseno de 18, porque esta mañana temprano algunos no pusieron acá el paréntesis y la calculadora ¿qué hace? Hace 11 dividido 20 y después lo multiplica por el coseno de 18. La calculadora es una herramienta, no piensa. Nosotros la usamos. ¿Bien? Si nosotros no le ponemos paréntesis acá, entonces me hace primero 11 dividido 20, después me lo multiplica por el coseno de 18. Si yo pongo paréntesis, sí, me hace el 11 dividido este número. O bien resuelvo primero este pedacito, ¿no? Una de las Entonces, dos cuando lo hacemos, ¿hay que poner paréntesis o no? Yo te diría que o bien vos obtenés antes este valor, yo no es lo que recomiendo, ¿eh? Lo que recomiendo es en realidad arrastrar lo más que se puedan las variables y a último momento reemplazar. Pero bueno, o bien obtenés este valor y lo metes acá, o bien no te olvides, yo acá no necesito poner el paréntesis, pero en la calculadora sí, porque si no, la calculadora es lineal, lo que me hace es 11 dividido 20, y al resultado lo multiplica por coseno de 18. ¿Bien? Sí, es necesario en la calculadora poner paréntesis. Listo. Fíjense Bueno. las unidades. Metro sobre metro, 1 es el elemento neutro del producto, no pasó nada, y 1 sobre segundo, me queda segundo. Ustedes como saben, recíproco, ¿qué dije? El recíproco del recíproco, me lo olvidé, ahí está. El recíproco del recíproco es el número. 1 sobre segundo es segundo. ¿Está bien que el tiempo se mida en segundos? Está perfecto. ¿Esto me asegura que hice las cosas bien? No. Pero me da alta probabilidad de que sí. Vean, que la unidad esté bien, me ayuda. Hago la cuentita, nosotros ya espiamos, porque yo les mostré el PowerPoint.
ya espiamos. Esta cuentita les da 0,58 segundos. No importa, yo ya lo espié, pero bueno. Bien, entonces, ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿es gol o no es gol? Hay que calcular la altura. Bien, bien, tenemos que calcular la altura. Y dijimos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en esa dirección por el tiempo que ya calculamos, más un medio de la aceleración en esa dirección, ya le pongo que es menos g porque mi sistema de referencia así me lo dice, por el tiempo al cuadrado. Posición inicial, 0. Posición final es la que tenemos que calcular. Velocidad inicial. La velocidad inicial, nosotros podemos hacer la cuentita previamente, o bien la hacemos ahora, 20 metros por segundo por el seno de los 18 grados. Bien, tiempo. El tiempo ya lo encontré, son esos 0,58 que tengo ahí. Bien, bien. Más un medio de ¿quién? Un medio de G, cuidado con el signo, cuidado con el signo. Bien, me va a quedar restando después, ¿no? Un medio de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por 0,58 segundos todo al cuadrado. Si me voy a la cuestión de las unidades, esto me queda en metros. ¿Está bien que la posición se mida en metros? Sí. Cuando yo distribuyo el cuadrado acá, segundo al cuadrado, se me va a ir con segundo al cuadrado. Esto también me queda en metros. Metros más metros me da en metros y la posición se mide en metros, así que buena señal. Buena señal que me dé en la unidad que me tiene que dar. Ahora vamos a ver el numerito. Bien. 1,94. Bien, yo 1,94 me decís. 1,94 es menor a 2,4 metros. Sí, sí. Y si es menor, ¿qué pasa? Es gol. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué vimos hoy? El movimiento en el plano. ¿Qué tipo de movimiento en el plano? El lanzamiento de un proyectil, tiro oblicuo, a veces le dicen en la escuela, movimiento parabólico. Bien, Sears le dedica de la página 71 a la 85 más o menos este tipo de movimiento. Después, ¿qué hace? Mañana no, perdón. No sé, la semana que viene, veo si mañana llego a conectarme. ¿Qué hacemos la semana que viene? Hacemos movimiento circular. Bien, otro tipo de movimiento en el plano que no resulta tan difícil explicar con las herramientas matemáticas que tenemos hasta ahora. Bien. Profe, sí. ¿por qué se utiliza que es menor? Ah, porque te decía, en realidad era parte del problema. Te decía que si a los 11 metros estaba por encima de los 2,4 metros, que es el arco, entonces si está por encima se me pasó. Si está igual a 2,4 metros, le di en el palo, tampoco entra. Si está por debajo de los 2,4 metros, que es la altura del arco, si a los 11 metros está por debajo de los 2,4 metros, que es la altura del arco, vos sabés que la parábola continúa. O sea, entró. Es gol. ¿Ahora sí me entendiste? Claro, sí. Bien. Perfecto, no hay problema. Bien. Si no tienen ninguna duda, podríamos dejar acá. ¿Qué es lo otro que nos puede pasar? Nos puede pasar que tengamos que una piedra se desprende de una montaña que se viene deslizando por un plano inclinado y bueno, y después hace un movimiento parabólico. Nos puede pasar que no puedo hacer una línea recta, que un autito, una pelotita,
venga con una determinada velocidad, se encuentre en el final de la mesa y describa el movimiento parabólico. No puede pasar lo de recién, que lancemos una pelota. Por ejemplo, estoy jugando, pero estoy jugando en la terraza, cosa que en mi casa pasaba con frecuencia. Entonces, pateo la pelota, pero resulta que la pelota después me va a la casa del vecino. ¿Bien? Entonces, este también guarda con esto, que esto no es este es el alcance, pero este de acá no es el alcance. Guarda cuando les piden cuando les hacen estas preguntas en los problemas. Y lo otro que nos puede pasar, hay 2 o 3 problemas en el libro, en la guía. En la guía hay 2 o 3, en el libro también. Hay 2 o 3 problemas más de... No terminé de entender cuál era el alcance del que dijiste recién. Ahora te lo hago. Bien, ahora te lo hago. Hay 2 o 3 problemas. Uno, muy mala dibujando uno es, por ejemplo, un mortero de trinchera que lanza un proyectil y que tiene que dar en el blanco a un tanque. Bueno, esto teóricamente es un tanque. Bien, entonces ahí tenemos la conjugación de un movimiento del tipo parabólico y un movimiento, el del tanque, es un movimiento rectilíneo uniforme. Si no, unas bananas que caen y un monito que no sé, o le tiene que golpear las bananas y tiene que pegarlo. O sea, podemos tener un problema de encuentro, ¿sí? Con 2 tipos de movimiento. Eso sería como digamos lo más complejo, lo que nos puede costar más tiempo revisar, ¿bien? Pero sigue siendo dentro de lo que ya sabemos hacer. Ahí te digo, no me acuerdo si era Agustina, ahí te digo lo del alcance. El alcance para el libro del texto, para la escuela secundaria, cuando vos dijiste alcance, el alcance es la distancia en la dirección del eje X que hace la partícula de un determinado nivel, sale de un nivel y llega al mismo nivel. Bien, la posición de la partícula en el eje Y, la posición inicial y final en el eje Y es la misma. Entonces, a eso que recorre en la dirección del eje X y que el libro le pone el nombre R, se llama alcance. Yo qué te decía, que ojo, porque ponele que acá se me terminó el suelo, ponele que ahí se me terminó el suelo, y esta partícula sigue con su trayectoria parabólica, hasta que no se encuentra nada que la detenga, sigue con su trayectoria parabólica. Si hay algún problema que te hace determinar la distancia que hay, por ejemplo, desde el borde del precipicio hasta donde llega la partícula, o bien desde donde lancé la pelota, si estaba jugando a la pelota, hasta donde llega al suelo, porque se me fue a lo del vecino, si te hacen determinar no es el alcance. A eso no llamo alcance. No puedo usar la ecuación que me da el libro. Para esta no lo recomiendo, yo no lo recomiendo, pero para esta puedo usar la ecuación que me da el libro. Pero para estas de ninguna manera, tengo que plantear como hicimos recién. ¿Qué pasa con la posición? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la aceleración? Y bueno, ¿y qué pasa cuando se mueve la partícula con estas variables, ¿no? En función del tiempo. ¿Ahí sí, Agus, entendió o sigue sin entenderse? No, ahí lo entendí, muchas gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Gente Profe, linda. Una Sí. consulta. Todas las que Mañana en quieras. mesa de examen, ¿tendríamos clase con Miguel igual? ¿O no sabes? ¿O nos deberían avisar en cuyo caso no tengamos? Mirá, yo te voy a decir. Miguel no anda por acá, no lo vieron entrar, ¿no? Miguel, no. Bien, yo ahora le mando un mensajito y les pongo en el Classroom. Miguel suele dar clases en mesa de examen, suele dar clases. Nosotros estamos adelantados, la verdad que somos uno de los grupos más adelantados, así que ahora le voy a preguntar si él decide o no decide dar clases, porque él tiene mesa los miércoles, él está afectado a mesa del miércoles y los dos estamos afectados a la mesa del martes. Así que ahora le pregunto, escúchenme, ahora le pregunto, denme un ratito,
y yo a la tardecita les publico si da la clase o no da la clase mañana. Pero Miguel, el que lo conoce porque la está recursando, sabe que Miguel suele dar clases en mesa de examen. En este caso particular, que él empieza la mesa de examen muy tempranito, la de Física 2, no sé qué va a hacer. Así que le pregunto y se lo subo al Classroom. No le digo a Ariel que les avise por el WhatsApp. Dale, profe, gracias. ¿Te parece? ¿Me parece bien? Bueno, genial. Entonces ustedes a las 12 siguen cursando. Bien, yo mañana no creo que me llegue a sumar después de la clase de Miguel si la diera, ¿saben? Así que nos vemos el martes que viene. Dale. Dale, profe. ¿Bien? Dale, profe. Chao, hermosos. Dale, profe. Nos vemos.